Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas al webinar de la Red de Análisis de Ciclo de Vida y Sostenibilidad del mes de abril. El día de hoy tenemos el honor de contar con nuestro amigo, nuestro colega, el doctor Ricardo Mosulé Lagunes. Él es de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones Forestales. Y pues bueno, el día de hoy nos va a platicar sobre las aplicaciones del análisis de ciclo de vida en cadenas productivas para el aprovechamiento de biomasas en contextos mexicanos. Entonces, doctor Ricardo, si me permiten, voy a leer un poco de su reseña curricular. El doctor Ricardo es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Forestales, INIFOR, de la Universidad Veracruzana. Participa como profesor de asignatura en diversos programas de licenciatura y posgrados en la región de Jalapa. Realizó una estancia postdoctoral en el ENES de la Unidad Morelia de la UNAM. Es enmarcada dentro del megaproyecto de clúster de biocombustibles sólidos. Sus investigaciones se han centrado en la caracterización químico-energética y la evaluación del uso sustentable de biomasas, así como las tecnologías donde estas son aprovechadas principalmente en forma de bioenergía, el desarrollo y la aplicación del análisis de ciclo de vida sobre la cadena de valor y la logística de las biomasas, el análisis del impacto ambiental de la utilización de las biomasas en estado sólido y la gestión sostenible de los ecosistemas agroforestales con un enfoque de bioeconomía circular. Colaboró como facilitador del proyecto internacional IGO de la plataforma de la industria verde del PENUMA para las regiones de México, Costa Rica. Forma parte del SNI nivel 1 y entre el periodo 2017-2026 ha dirigido y codirigido 24 tesis de licenciatura y posgrado y publicado 29 artículos científicos arbitrados y 4 capítulos del libro, participando como autor principal y coautor. Pues bueno, doctor Ricardo, la verdad es que resumimos un poco tu reseña, pues porque pues sí, hay muchos logros que se han obtenido durante su trayectoria, entonces pues si me permites, pues ya podemos iniciar tu presentación, por favor. Muchas gracias. No, pues primero que nada quisiera agradecer a la red y por supuesto a las doctoras Claudia y Ari por esta invitación. Es un gran placer poder estar acompañándoles y poder compartir un poquito de lo que me ha tocado vivir a lo largo de esta formación profesional. Y pues agradezco mucho también a Claudia por la reseña. Ya spoileó varias cosas sobre el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Y efectivamente, un tema que a mí me apasiona y del cual les voy a hablar el día de hoy es las biomasas, ¿no? Cadenas de suministro, cadenas de valor que tienen que ver con biomasas. Y estas cadenas de suministro y estas cadenas de valor eh, las vamos a abordar desde un punto de vista de nuestro contexto mexicano, ¿no? Eh, a lo largo de esta trayectoria he tenido la oportunidad de trabajar con diversos casos de estudio desde un enfoque de ciclo de vida y voy a proceder a compartirles la presentación, los slides para poder empezar. Aquí les voy a pedir de favor nada más si me pueden confirmar si los pueden visualizar de manera correcta. Sí, sí lo vemos, nada más lo puedes poner en modo presentación, por favor. Ya lo puse en modo presentación, ¿aparece? No, ¿No? o sea, aparece como la pantalla de PowerPoint. Ah, está raro. ¿Todavía no? Tienes que ponerle como segunda pantalla o primera pantalla. Entonces, con tu ventanita de Windows, Ajá. aprietas P y te va a desplegar una ventana donde dice compartir doble pantalla, solo primera pantalla. Lo que puedes hacer es compartir solo primera pantalla Solo primera para pantalla. que, Voy a hacer a eso. ver, ajá, a ver si Ahorita, con a eso. ver. A ver, voy a hacer aquí un pequeño cambio. Y
Checamos. ¿Qué me dices? ¿Ahora? Sí, listo, ya quedó. Ya lo Perfecto. vemos, ¿vale? Ok. Entonces, les comentaba, ¿no? Vamos a abordar este tema de las biomasas, cadenas de producción de biomasas en contexto mexicano y, por supuesto, utilizando esta herramienta que es el análisis de ciclo de vida. Por ahí ya la doctora Claudia compartió algunos de los puntos de mi trayectoria. Yo nada más también quisiera adicionar que soy ingeniero químico de formación y mi doctorado tiene que ver con aspectos que abordan temas ecológicos y biotecnológicos. Justamente por eso este punto de la producción de energía por medio de la biomasa viene justo de la parte biotecnológica. Y pues los temas también muy apasionantes que hoy por hoy estoy trabajando tienen que ver con evaluación de impacto ambiental, sustentabilidad y bioeconomía circular. A manera de introducción, y ya empezando a hablar de por qué biomasa, por qué puede resultarnos como un recurso interesante, hay varios puntos a destacar. Aquí nada más quisiera preguntarles, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Gracias. Muy bien, entonces la biomasa como recurso natural tiene varias características que la hacen interesante a escala global. Por ejemplo, en varias partes del mundo este recurso se encuentra ampliamente, es abundante, ¿no? Y puede llegar a ser también bastante económico. O sea, podemos tenerlo cerca y en muchas ocasiones no es muy caro, ¿no? Entonces es un recurso tanto para el sector energético como para muchos otros sectores. No sé, podría comentarles, ni se diga sector alimenticio, sector de la construcción. Es un material que lo tenemos casi en todos los lugares disponible. Obviamente hay algunos lugares a lo largo del globo que tienen menos cantidad y hay lugares como en nuestro caso, o sea, si hablamos de la parte tropical, pues que son muy, muy ricos en este recurso, ¿no? A su vez, hay algunas desventajas de esto, que justamente esta vez es una de las mismas limitantes, es que podemos encontrarlo como medio diluido, ¿no? O sea, la distribución sí es amplia, pero en algunos lugares muy, muy abundante y en algunos otros no tan abundante, ¿no? Entonces, también es importante conocer que la biomasa viene, o sea, va a ser masa que viene de un ser vivo. Entonces, puede ser vegetal o puede ser de origen animal. Entonces, en el caso particular de lo que les voy a hablar el día de hoy es particularmente biomasas de origen vegetal. Y tiene otra ventaja que hablando del término de circularidad, ¿no? Dentro del enfoque de economía circular, las biomasas es muy común relacionarlas al enfoque de bioeconomía circular. ¿Por qué? Porque este enfoque, si ustedes sabrán, es un enfoque que se asocia mucho a tratar de generar ciclos, ¿no? Como lo dice el nombre, como el caso de los ciclos naturales del carbono o del agua, ¿no? Entonces, nosotros dentro de nuestro socioecosistema vamos a tratar de simular esos ciclos y justamente la biomasa, como de por sí de forma natural, está dentro de estos ciclos, nos permite poder generar modelos, incluso modelos de negocio que puedan llegar a ser circulares, ¿no? No, normalmente los sectores que hoy por hoy trabajan y generan este tipo de material, de recurso, pues son el sector, por ejemplo, forestal, el sector primario, agrícolas, casi todos son primarios, aunque también, si recordamos que estos sectores primarios son los que proveen la materia prima a muchos otros sectores, también vamos a tener salidas residuales de este tipo de biomasas en el sector, en los sectores de transformación, ¿no? Sectores un poquito más arriba, o sea, industriales. Entonces vamos a tener agroindustrias, tal vez industrias de acerrío, donde ya no es directamente el proveedor el bosque, sino ya un lugar como un aserradero donde vamos a estar generando estas biomasas. Entonces, esas particularidades son las que a mí poco a poco me fueron llevando a estudiar cómo el análisis de ciclo de vida, que es la herramienta que nos interesa abordar el día de hoy, se puede asociar e implementar
a estas cadenas de valor que tienen que ver o están asociadas con biomasas, particularmente vegetales. Otra cosa bien importante a mencionar es que nosotros, hablando de ciclo de vida, pues el ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida ha ido evolucionando ya desde algunos años atrás, ¿no? Ya podemos decir que es una metodología ampliamente distribuida también a escala global y que ya está estandarizada desde hace algunos años, ¿no? Hablamos de la estandarización muy conocida como es la ISO 14040 y la 44 y todas las de la familia 14000 asociadas a este estándar, ¿no? De hecho, hace poquito sabemos que se generó el estándar que ya tiene que ver con ciclo de vida y que obviamente, digo, con evaluación de modelos de economía circular y que obviamente se asocian a los de ciclo de vida. En el contexto mexicano hay varios retos que también tenemos que tener bien presentes sobre estos temas. Por ejemplo, en el caso de las biomasas, yo les decía, están ampliamente distribuidas, ¿no? Y uno de los problemas es tener una buena logística, o sea, que nosotros podamos planificar su uso de manera sustentable y obviamente para que sea sustentable, tal vez debemos de bajar aspectos como la dependencia de combustibles fósiles, porque si nosotros tenemos muy distribuida esa biomasa y dependemos mucho de transportarla a un punto de colecta, o sea, colectar y llevarla a un punto de concentración, si nosotros no generamos una buena logística, incrementamos la dependencia de combustibles fósiles porque la mayoría de nuestros vehículos dependen hoy por hoy de los combustibles fósiles y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? También la densidad o las propias características fisicoquímicas de las biomasas puede llegar a afectarnos, sobre todo en términos energéticos. Cuando nosotros tratamos de aprovecharla o transformarla para un biocombustible, pues nos vamos a encontrar ahí también con algunos retos. Y en otros sectores puede ser que esta misma cantidad de humedad que normalmente las biomasas presentan puede dar pie a una degradación de las mismas, o sea, son de rápida degradación y podemos perderlas. Entonces, esos retos se tienen que ir abordando, son hoy por hoy parte de las barreras que tenemos aquí en nuestro país, pero también en muchas partes del mundo son muy parecidas. Otro es estas características de la dinámica espacio-temporal, ¿no? O sea, aquí a veces la producción de ciertas biomasas es solamente en una estación y luego las dejamos de tener, o sea, se concentra toda la producción en un pequeño periodo o en un lapso más o menos, puede llegar a ser un poquito grande o muy pequeño, entonces esos picos de producción también presentan una intermitencia que también es un reto, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, en términos de poderla almacenar, es de las pocas energías renovables que se puede almacenar sin tanto problema si le hacemos transformaciones adecuadas. Por ejemplo, el secado, ¿no? Que básicamente lo que combate es esa gran cantidad de humedad que pueden tener per se estas biomasas. Hablando de leyes, es otro de los retos. Fíjense, si bien ya empieza a haber legislación asociada a los temas de aprovechamiento de biomasas, sobre todo para cuestión de energía, y ya hoy por hoy también empieza a ver sobre cuestiones de bioeconomía circular. Todavía se está trabajando mucho en la materia y todavía falta, ¿no? Generación y sobre todo la aplicación de esta legislación, ¿no? Entonces, por ahí hay vacíos que debemos de tener muy en cuenta y ya centrándonos en nuestro punto clave, que es el análisis de ciclo de vida, estoy seguro que varias de las personas que están aquí presentes pues saben lo que es el ciclo de vida y lo que conlleva hacer el ciclo de vida y sabemos que, que parte del corazón de hacerlo es tener datos, ¿no? La parte de generación de inventarios de ciclo de vida que sean lo más asociados a datos primarios, no datos locales, que sean también no muy antiguos, ¿no? Tienen que ser en la manera de lo posible nuevos, ¿no? Novedosos. Entonces, ese vacío del conocimiento es un reto bastante fuerte en el que nos encontramos en nuestro país y que muchos de los países latinos e iberoamericanos también lo presentan, ¿no? Entonces ahí lo menciono para ponerlo sobre la mesa y tener claro que tenemos ahí una oportunidad, un nicho de oportunidad para poderlo trabajar. Y si no lo trabajamos, pues vamos a estar trabajando tal vez con modelaciones de ciclo de vida
que van a presentar la característica tal vez de tener mucha incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque si trabajamos con datos que no son los mexicanos, sino a lo mejor son europeos, pues sí podemos desarrollar el ciclo de vida, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de biomasa, por ejemplo, para una mesa de madera. Pero si esa mesa de madera mayoritariamente fue simulado el modelo con datos de Coinven más asociados al contexto europeo, pues ahí la incertidumbre para lo que pasaría en una producción de una mesa en contexto mexicano, pues ahí ya va a haber como muchas dudas, ¿no? A manera de repaso, aquí quisiera repasar acerca de el análisis de ciclo de vida. Ustedes saben que el análisis de ciclo de vida no es otra cosa, lo podemos ver como una contabilidad de entradas y salidas, de flujos de entradas y salidas, pero es una contabilidad que la debemos de hacer de manera, entre más minuciosa sea, mejor. Y esto nos lleva a que si va a ser muy minuciosa, pues necesitamos muchos datos, ¿no? Muchos datos de las entradas. Aquí voy a usar tantito el puntero para poder muchos datos de las entradas, por ejemplo, yo les hablaba de la mesa. O sea, si vamos a trabajar con una mesa de madera, pues la fuente de los recursos va a ser posiblemente un bosque natural o posiblemente manejado, donde se va a extraer el recurso maderable, va a ser pretratado, transportado hasta llegar a un centro de transformación tipo aserradero. Ahí se van a dar todos los pasos para transformar a lo mejor ya el producto que es la mesa. Y puede ser que esa mesa todavía necesite de otro segundo transporte para llegar al centro de distribución. Y del centro de distribución va a permanecer con el usuario, vamos a pensar que es en nuestra casa, y la vamos a ocupar por un X tiempo. No vamos a pensar que la vida promedio de una mesa de madera bien cuidada, con mantenimiento, pueda llegar a ser más de 20 años, ¿no? Y después de esos 20 años, ¿qué va a pasar? Pues probablemente se va a desechar en el sistema de gestión de residuos que tengamos a la mano, ¿no? El más común, de hecho a mí me gusta mucho interactuar cuando doy las charlas. ¿Cuál sería el sistema de gestión más común en nuestro contexto? Si lo describimos, sin miedo pueden abrir micrófono. Donde no hay un uso adecuado de residuos, Ajá, o sea, en este caso de la mesa, ¿qué le pasaría a la mesa una vez que cumpla su ciclo de vida? pues se usa y por lo general se va a los desechos, claro. Si Exactamente, una a los buena alma desechos. caritativa no lo adopta, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Muy bien, Cris. Sí, se va a los desechos y probablemente lo que nosotros haríamos es sacarlo de nuestra casa, dejarlo a que pase, no sé en qué ciudad sea, pero normalmente pasa un carro recolector y se lo lleva a donde lo tenga que poner, ¿no? Obviamente esto da pie a que existan muchas estrategias, ¿no? Le digo, la línea base, lo más común va a ser eso, ¿no? Desecharlo en el sistema de limpia pública, pero ahí podríamos hacer muchas cosas. Y como estamos hablando de cadenas de valor de biomasas, pues justamente el poder utilizar las biomasas en un esquema de economía circular es muy factible. Adelante, veo por ahí una manita levantada. Si se va al desecho con respecto a las ciudades, pero en las partes de las comunidades o los ejidos prácticamente tenemos una cultura del reuso, que es esa mesa ya no me sirve como un medio para, no sé, alimentos, para soporte, y luego lo utilizamos para, no sé, para cercas o incluso hasta para leña. Exacto. Muchas gracias por la participación. Esos son muy buenos ejemplos en los cuales no hay realmente un fin de vida en términos de esta biomasa que estaba cumpliendo un rol de mesa, ¿verdad? Pero se puede rescatar el valor y con los ejemplos que nos acaban de dar, ahí podemos ver que hay una revalorización de ese recurso para obtener energía o para, en el caso de las cercas, es un poquito más para infraestructura. Entonces, ahí ya son ejemplos en los cuales estamos rescatando valor y ya podríamos estar hablando de un enfoque circular. Pero tanto para el enfoque normal de línea base, que era ya decir, terminó el uso de la mesa y lo voy a tirar, o para los demás enfoques, los otros escenarios de ciclo de vida, cual sea, ya sea el de recuperar energía o el de hacer una transformación y ocuparlo para tal vez otro tipo de mueble o etc, etc. En ese caso, cada uno de esos escenarios va a dar la posibilidad
de hacer una evaluación de ciclo de vida distinta. Sobre todo, si se dieron cuenta, el cambio ocurrió en el último eslaboncito, ¿no? Cuando la mesa se ocupó 20 años y la sacamos, pero aquí se podría, si nosotros lo imaginamos, podría haber varias flechas distintas, ¿no? Varios escenarios. El normal, que es por la limpia pública, pero pudimos tener el otro que era para la cerca, el otro que era para ocuparlo como leña, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, esta herramienta de análisis de ciclo de vida que yo voy a dar, esta contabilidad que yo les menciono, que estoy probablemente muy seguro que ya conocen un poco de ella, nos da la posibilidad de que necesitamos hacer esa evaluación de impacto ambiental. Entonces, esta contabilidad nos sirve para eso. Desde un punto original, era para poder evaluar el impacto ambiental que tiene un producto, como nuestro ejemplo de la mesa, pero también pudo haber sido un servicio. Yo siempre pongo el ejemplo del servicio del celular, ¿no? En sí no es, ustedes pueden hacer un ACB del celular, pero no tanto del equipo, sino de la utilidad, ¿no? O sea, estoy hablando de que hay diferentes compañías que nos dan el servicio de telefonía, pero cada una de estas compañías tiene diferente impacto ambiental. Entonces se puede hacer de servicios, por supuesto, por ejemplo, en hoteles, por ejemplo, servicios de transporte, etc., ¿no? Entonces, productos, servicios, e incluso hablamos de también poder calcular o implementar la herramienta de análisis de ciclo de vida para evaluar instituciones. O sea, hablamos, por ejemplo, de escuelas, de gobierno, para poder saber cómo operan. Ya podríamos pensar que eso es un servicio, pero a veces se habla un poquito más a nivel de institución. E incluso siempre también menciono que esta herramienta es tan útil que también la podemos implementar en estilos de vida, ¿verdad? En nuestro propio estilo de vida nos puede servir para saber si un estilo de vida de una persona es más amigable con el ambiente que el estilo de vida de otra persona. Esto lo podríamos pensar tal vez como si pensamos el estilo de vida promedio de un mexicano, una mexicana, versus el estilo de vida promedio de una canadiense, un canadiense, ¿no? Se puede llegar, ya estoy seguro que ya hay acercamientos al respecto. Entonces es muy útil, ¿no? Es muy versátil poder implementar el ciclo de vida, pero ¿cuál es la clave? Se los mencioné hace rato, los datos, ¿no? Que esos datos para poder hacer estas modelaciones estén listos, no estén anticuados, sean de primarios. Bueno, otra cosa también a manera de repaso es que normalmente esta técnica estandarizada se caracteriza por tener 4 etapas principales, ¿no? Les digo que estoy seguro que se la saben, ¿no? Primero tenemos que definir los objetivos de por qué queremos hacer el ciclo de vida. Puede ser que nosotros lo queremos hacer solo para diagnosticar una situación, o sea, un tipo de escaneo, ¿no? Soy el productor de la mesa y a mí me interesa saber cuál es mi impacto ambiental por producir mi mesa, mi tipo de mesa. Perfecto. La vas a escanear, no estás comparando, no te interesa tal vez comparar, pero puede ser otro tipo de estudio donde dices, bueno, yo como usuario quiero comprar una mesa, pero sé que hay varios tipos de mesas. Hay mesas que tienen cristal, hay mesas que tienen madera, hay mesas que tienen madera cristal, hay mesas que tienen metal cristal. Bueno, podría intentar hacer mi toma de decisión de elegir cuál es la mesa que a mí me conviene con base en el análisis de ciclo de vida. Y en otros contextos es lo que se ha intentado, les cuento, ¿no? Por ejemplo, en el contexto europeo es muy común que tú puedas encontrar ya muchos ciclos de vida hechos para varios productos y entonces puedes hacer este tipo de comparaciones relativamente fácil, ¿no? Y poder decidir por impacto ambiental. Hoy por hoy nosotros en México me atrevo a decir que ¿cuál es la dimensión de la sustentabilidad que rige nuestra toma de decisiones? Casi siempre. A ver, ¿quién le da? Cuando vamos a elegir la mesa, no elegimos normalmente por impacto ambiental, ¿no? Elegimos por, ¿Económico? ¿perdón? ¿El aspecto económico? Correctísimo, ¿no? Casi siempre lo vamos checamos el precio del producto y ya checamos, vemos cuáles son los más económicos, los más caros, comparamos un poquito y ahí va la toma de decisión, ¿no? Aquí, cuando se implementa esta herramienta, nos da posibilidad de tomar la decisión ya no nada más por el aspecto económico. Ojo, no es que suple completamente el económico, sino lo que se espera es tener una toma de decisión con más argumentos, ¿no? Más pensada, no nada más en una dimensión, sino ya tenemos la económica
tenemos ahora la ambiental, podemos tener otros aspectos también a considerar y tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, en el caso de la primera etapa de objetivo y alcance, se define mucho esto, ¿no? ¿Para qué necesito el ciclo de vida? Para comparar, para diagnosticar, etcétera, ¿no? Una vez que ya tenemos claro, también dentro de esta etapa tenemos que fijar el alcance. ¿Qué tanto vamos a estudiar? Vamos a estudiar todo el ciclo de vida del producto. A veces es lo ideal, es lo que se esperaría, pero a veces está fuera de nuestras manos y a veces es muy difícil hacerlo. Entonces, puede ser que el ciclo de vida solo lo abordemos hasta el distribuidor. Es decir, se toma en cuenta la etapa de extracción del material, de la transformación, el transporte, hasta una mesa nueva, pero ya puede ser que ese ciclo de vida no necesariamente incluya la gestión como residuo, ¿no? O la revalorización. Puede ser que no lo incluya. Entonces, el alcance tiene mucho que ver con hasta qué punto o cuántas etapas del proceso se van a considerar, ¿no? De la etapa de vida, ¿cuántas vamos a considerar? Ok, teniendo definida esta etapa de los objetivos y alcances, viene una muy interesante que tiene que ver con lo que les decía del corazón de este tipo de metodología de evaluación, que es los datos, ¿no? El análisis de inventario. Esa contabilidad que nosotros necesitamos conocer de todas las entradas y salidas del proceso a estudiar, ¿no? O del servicio a estudiar. En el caso de la mesa, pues ¿qué ocupamos para poder extraer la madera? A lo mejor motosierras, a lo mejor diésel, a lo mejor gasolina, etc. Muchas cosas que se pudieron haber ocupado en esta primera etapa, necesitamos conocerlas, tener ese primer inventario de esa primera etapa. Necesitó un transporte. ¿Qué vehículo se ocupó? ¿Qué tipo de combustible se ocupó? Depende mucho de la distancia, cuánto lo ocupaste. Ya estamos en el aserradero y en el aserradero vuelves a ocupar, por ejemplo, electricidad, otro tipo de combustibles, otro tipo de materiales, a lo mejor para el mantenimiento de la maquinaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se empiezan a hacer una especie de listas, ¿no? De inventarios. Tenemos los que corresponden a la etapa forestal, los que corresponden a la etapa de aserrío, al transporte, otra vez hay otros equipos que se llevan el producto y llegamos incluso a la parte del distribuidor y ya que llegamos al distribuidor, pues puede ser que también el distribuidor requiera ciertos insumos, ciertas entradas y salidas que también se deberían de considerar. A lo mejor para el mantenimiento, vamos a pensar que la mesa sí va a estar un X tiempo, pero requiere de estar ocupando agua o algún detergente para cuidarlo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con esta segunda etapa, que es el inventario, y que entre más minuciosa sea, hace rato usaba esa palabra de ser muy minuciosos, muy minuciosos en lo que se ocupa para generar el producto, mejor va a resultar mi modelación, ¿no? Ya tenemos unos datos, vamos a pensar que ya los tenemos súper minuciosos, muy bien calculados, mayoritariamente son de datos primarios, o sea, datos que nosotros obtuvimos midiendo, calculando, no datos que sacamos de una fuente secundaria. Aquí vale la pena también mencionar que siempre se van a ocupar, ¿eh? Es rarísimo tener 100% del inventario con datos primarios. Yo creo que casi imposible, no imposible, pero casi imposible, se darán cuenta en la práctica, pero casi siempre es una mezcla entre datos secundarios, datos que vienen de bases, ya que hay unas bases que tienen una calidad muy buena, y también de los datos que nosotros obtuvimos por parte de encuestas, de medición, de ciertos instrumentos, ¿no? De adquisición de datos, ¿no? Entonces vamos a pensar que nosotros ya logramos tener este inventario súper bien. ¿Y ahora qué hacemos con este inventario? Pasamos a la tercera etapa, en la cual ya vamos a hacer una serie de cálculos para poder obtener los indicadores, en este caso ambientales. Indicadores ambientales como la clásica huella de carbono. O sea, nosotros ya tenemos un indicador que es el Global Warming Potential en una tipo de método de evaluación, ¿no? Aquí vale también la pena mencionar, hay muchos tipos de métodos de evaluación. Recipe, Impact, hay varios, ¿no? Entonces, de estos y ustedes tienen que saber cuál es el método de evaluación que van a ocupar y también tienen que saber si están interesadas o interesados en calcular varios indicadores o solo les interesa uno. Esto es muy común en la literatura, ¿no? Encontrar reportes, papers que hablan de análisis de ciclo de vida, pero ya cuando nosotros los leemos solamente
reportan huella de carbono, ¿no? Global warming. Y bueno, hay hasta toda una controversia sobre este tema, si podemos llamar análisis de ciclo de vida a solo el cálculo de un indicador. ¿Por qué? Porque hay otros autores que lo que dicen que cuando solo trabajamos con global warming, lo que estamos haciendo es una huella de carbono, ¿no? Entonces, que esa es una metodología también que están muy asociadas, ¿no? Entonces, hay autores que dicen, si solo es una, solo es un análisis de huella de carbono. Hay otros autores que dicen, no, si es una ACV, pero enfocado solo a un indicador, una categoría de impacto, ¿no? Que es global warming, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de el objetivo, ¿no? Quieren una evaluación de impacto ambiental de todo el performance, eh, o solamente me interesa uno o dos o tres. Eso, sin problema, ustedes lo tienen que decidir, ¿no? Que fijar. Y después, pues ya que tienen esos cálculos de esos indicadores o de un solo indicador, pues tenemos que hacer ya la interpretación de qué significa el dato, porque el ACV, no se los había mencionado, pero es una técnica cuantitativa, ¿no? Está muy ligada a datos numéricos. O sea, vamos a hablar de porcentajes, de cantidades directas, de concentraciones de emisión. Entonces, ya con esos datos tenemos que interpretar, ¿no? No es nada más como, siempre pongo yo un ejemplo de, no es nada más dar como en los análisis clínicos de sangre el resultado de aquí están los números, los datos, sino ahora interpretar qué significa, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Si era un diagnóstico, tenemos que saber ahora qué sigue, o sea, el diagnóstico indica que el performance de mi producto es bueno o no es tan bueno. Si era una comparación, lo que comparé, los diferentes escenarios, cuál fue el mejor, cuál fue el peor, por qué fue el mejor y por qué fue el otro el peor, ¿no? Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros seguimos las etapas de ciclo de vida, pues lo podemos realizar. Y algo también que deben de estar notando a nivel de nuestro gráfico es que no es una etapa que vaya de paso a paso y nada más, sino que es una etapa iterativa. Eso significan esas flechitas que pueden observar, en las cuales constantemente nosotros vamos a estar iterando y regresando a diferentes etapas, haciendo actualizaciones, reestructuraciones, de acuerdo a lo que va pasando en cada una de las etapas. Entonces es un proceso iterante, no lineal. No va bajando y ya terminó, pasé de una a otra y nunca regreso. No, siempre vamos a estar iterando, iterando, y esto también depende mucho del sistema evaluado. En el caso de las biomasas sí pasa mucho, ¿eh? Porque como les decía que las biomasas son un sistema biológico, un sistema dinámico, ¿no? Que cambia en el espacio-tiempo. Es muy común tener que hacer estas iteraciones más de lo que podría ser tal vez en un sistema más tecnológico, ¿no? Donde a lo mejor la situación es un poquito más constante del proceso, hay más control y a lo mejor la parte iterante del ciclo de vida no sea tan distinta, ¿no? Ok. Bueno, ya hablando particularmente de lo que yo les quiero compartir el día de hoy son estas posibilidades que he tenido de trabajar la aplicación de análisis de ciclo de vida en diferentes casos de estudio a lo largo del territorio nacional. Y para esto les voy a hablar particularmente de algunos de estos casos de estudio que son para diferentes funciones, ¿no? El ciclo de vida está muy, muy ligado a la función que cumple el producto o que cumple el servicio, ¿no? Creo que la mayoría son productos los que les voy a mostrar, pero ahorita si noto que hay un servicio, hay algunos que tienen una como cualidad ahí media dual entre service and product, ¿no? Pueden ser producto, servicio. Y lo voy a tratar de hacer en orden cronológico, que ha sido desde que tuve esta posibilidad de empezar a trabajar con el análisis de ciclo de vida, que vale la pena mencionarles que tampoco tiene tanto tiempo que, bueno, considero, aquí a lo mejor es un poco relativo, pero considero que no tiene tanto tiempo que lo empecé a trabajar, más o menos, eh, bueno, que lo empecé a estudiar, les puedo compartir que fue en el 2017, igual ya tiene algo, ¿verdad? Ya casi 10 años. Pero ya hablando de lograr un reporte, o sea, un ciclo de vida completo, reportarlo en un paper científico, eso tiene un poquito menos, ¿no? Los primeros artículos, la mayoría de estos casos de estudio ya están publicados. Yo ahí les voy a ir compartiendo el DOI del artículo por si ustedes, alguno de los casos de estudios de su interés, puedan buscar el artículo y leerlo. La verdad que eso a mí me haría bastante feliz y ojalá sean de utilidad para ustedes, ¿no? El primer
análisis de ciclo de vida. De hecho, fueron dos casos que se hicieron en paralelo. Estos casos de estudios empezaron a... El inventario se empezó a levantar más o menos en el año 17, cuando arrancaba, pero fueron inventarios que fueron generando muchos datos primarios durante al menos 3 años. Fíjense, en ese caso, como eran sistemas grandes, y estamos hablando ya a escala industria, no eran muy pequeños, estuvimos generando los datos de inventario cerca de 3 años. Y la finalidad que tenían era para producción de bioenergía, que son estos que están en rojito, eran para calor, ambos casos. Y si ubicamos, uno era en una empresa bastante grande que se llamaba Citrex. Tengo entendido que creo que la empresa hace poco cambió de nombre, pero era una empresa que su giro era producción de concentrados de jugos, particularmente jugos de cítricos, pues de ahí viene el nombre, ¿no? Esta empresa se encontraba ubicada en el estado de Veracruz, particularmente en Martínez de la Torre, Martínez de la Torre, Veracruz. Era una empresa muy, muy grande. O sea, estamos hablando de una industria grandísima. Ahorita les platico un poquito la escala, ¿no? Y la otra empresa que se estaba estudiando en paralelo se encontraba en la ciudad de Durango. Bueno, esta se encuentra en la ciudad de Durango. Justamente es un aserradero. Y este aserradero era muy peculiar porque fue de los primeros casos a nivel mexicano donde estos empresarios innovaron en implementar, aparte de su producción de tabla, de madera en tabla, implementaron el uso de sus residuos para producir un coproducto. En este caso, el coproducto eran pellets de acerrín, ¿no? Entonces, expandieron su cadena de producción, ahora no nada más generando tabla, sino también generando pellets para consumo doméstico. Y ahorita les cuento para qué era la tarea, ¿no? ¿Qué querían hacer con los pellets? Miren, otros dos casos que fueron posteriores a estos ya sí fueron cercanos al 19, al 2019 y al 2020. Ambos casos fueron en el estado de Michoacán. Uno tuvo que ver más con la producción, también en un aserradero, pero en este caso de Michoacán, en Zamora, y tuvo que ver con una ACV tipo scan para ver ese performance ambiental que tenía la empresa al hacer sus tarimas. Y en el caso del mezcal era por una botella de mezcal tipo artesanal en Michoacán, ¿no? Entonces, estos fueron posteriormente. Después, y este es que es bastante actual, el azul, este también es en Michoacán, en el lago de Pátzcuaro. Aquí lo que hoy por hoy todavía no terminamos, ya vamos avanzando, ya llevamos cerca de 3 años trabajando con este proyecto. Este tiene que ver con una biorefinería que usa la biomasa del lirio acuático. Ya seguramente conocerán que el lirio acuático es una planta considerada invasora que genera varios problemas en cuerpos de agua y que muchas veces lo único que se hace es limpiar el espejo de agua, sacar una gran cantidad de biomasa y dejarla degradarse casi siempre o quemarla. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un concepto de biorefinación para poder ocupar esa biomasa y lo estamos haciendo con un enfoque prospectivo con ciclo de vida, ¿no? De ahí tenemos otro caso también actual, que es aquí en la ciudad de Jalapa, donde yo radico y donde estoy aquí trabajando. En la ciudad estamos utilizando biomasas de agroindustrias locales para producir diferentes productos. O sea, también es un enfoque de biorefinería. Y el de carbón vegetal es un caso que terminó hace muy poco. Este sí ya terminó. De hecho, la publicación salió hace muy poco, pero lo que me gustaría destacar es que fue un caso que se hizo en varios estados. Aquí se evaluó la producción de carbón vegetal en diferentes tipos de tecnología, diferentes hornos, produciendo carbón. Todos producían carbón, pero cambiaba la tecnología. Y obviamente la estrategia del maestro carbonero. Y eso nos permitió comparar el performance ambiental de estos carbones en Quintana Roo, en Colima, en Durango y por ahí se me está yendo, y en Jalisco. Son los estados en los que se hizo este estudio. Y voy a pasar un poquito ya para profundizar en cada uno de ellos un poquito más. El primero que les hablaba, que es un poquito más antiguo, le digo no tan antiguo, pero un poquito más antiguo, es el de Citrex, ¿no? El de esta empresa juguera.
De este estudio salieron dos investigaciones que maduraron mucho. La primera tenía que ver en poder, era un ACV comparativo, y lo que nosotros queríamos saber es entre la línea base original, que era tirar la cáscara de la naranja como un desecho, esa era la línea base que estudiamos. ¿Qué pasaba cuando en vez de tirar ese residuo era pretratado, básicamente secado y molido, y era utilizado como un biocombustible sólido en calderas? Que fíjense que la empresa sí lo implementó, ya lo había implementado, y quería saber cuánto había mejorado o si no había mejorado su performance ambiental. Entonces, es un estudio, la empresa, les mencionaba que era muy grande. Para que se den una idea, era una empresa que en un día de producción fuerte, eh, acopiaba 2.000 toneladas de naranja. Nada más visualicen 2.000 toneladas de naranja. Si mal no recuerdo, estábamos hablando de 22 Tortons, de estos carros, de estos trailers, ¿no? En un día de producción fuerte, la empresa podía transformar 2.000 toneladas. Imagínense la escala de la empresa. Pero si nosotros consideramos el índice de residuo que tiene la naranja en la producción de jugos, de bebidas, es un índice de residuo bastante alto, como el de muchas frutas y verduras, ¿no? El índice de residuo es de 50% aproximadamente. La literatura más o menos ya lo está promediando en 48%. O sea, vamos a llevarlo al 50. De 1 kilo de residuo se nos va a generar medio kilo, digo, de 1 kilo de materia prima se nos va a generar medio kilo de residuo. Solo vamos a aprovechar la mitad. Entonces, si hablábamos de la escala que ya les platiqué del tamaño que tenía Citrex, pues eran 1.000 toneladas de residuo. Imagínense 1.000 toneladas de residuo por día, pues eso representaba un impacto ambiental tremendo cuando esta biomasa se tiraba, ¿no? Como un residuo, o sea, eran muchísimo. Ya les había dicho que eran más o menos 22 trailers, y si la mitad se va a hacer residuo, pues hubieran tenido que ocupar la mitad de esos trailers para sacar el residuo, ¿no? Por eso la empresa buscó alternativas, muchas alternativas, y una de estas alternativas fue, ok, voy a transformar esta biomasa residual en un combustible sólido, la voy a secar, ya que sea un combustible sólido, la voy a quemar en calderas enormes, o sea, estamos hablando de calderas como las que ocupan en los ingenios azucareros, y entonces producían calor de proceso, mismo calor que como empresa necesitaban y que antes lo producían en calderas de combustible fósil. Entonces, ellos hicieron esa transición de ocupar su propia biomasa y producir gran parte del calor de proceso que necesitaban. Importante mencionar, no lograban la autosuficiencia energética, pero llegaban a aproximadamente 75%. O sea, realmente bajaron 3/3 del consumo de fósil utilizando su mismo residuo, y pudiendo gestionar gran parte de este residuo ya como combustible, ¿no? Obviamente esta transformación tenía muchos cambios en términos estructurales, y la implementación de nueva tecnología que se construyeron, y obviamente nuevos flujos residuales que antes no existían en la cadena normal. Por ejemplo, ya no generaban toda la cáscara como residuo, pero generaban ahora ceniza, ¿no? Y una cantidad de ceniza a esa escala también bastante grande. Ahorita no tengo tan frescos los datos, pero estábamos hablando de ya muchos kilos de ceniza también generado, ¿no? Que era un nuevo residuo del uso ya circular, ¿no? Porque ya lo podemos ver con un enfoque también circular de revalorización, y donde sí tenían muchas ventajas, entre las que pudieron destacarse con el estudio en que sí había un ahorro en varias de las categorías de impacto, sobre todo en la de global warming. Pero ojo con lo que pasó aquí, porque si bien muchas categorías mejoraron su performance al comparar el hecho de tirar la cáscara como se hacía antes, otras empeoraron. Y eso es algo súper común, ¿no? Cuando hacemos el análisis de ciclo de vida. Ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y cuál empeoró? Por ejemplo, las que estaban relacionadas con agua empeoraron. Y empeoraron porque cuando se hacía el secado de la naranja, había un proceso primero de prensado. Y en ese prensado se generaba una gran cantidad de agua que tenía la fruta, pero no era agua, sino era con una carga orgánica enorme, no era jugo todavía que quedaba ahí. Entonces, ese jugo se tenía que tratar como agua residual. Entonces, la planta de tratamiento de aguas que tenía que funcionar varias veces arriba
de lo que antes tenía que funcionar por esa gran carga orgánica. Entonces les digo, categorías de impacto bajaron, otras categorías de impacto subieron, ¿no? Por haber hecho esta transición. Bueno o malo, ahí es donde viene la interpretación, ¿no? Donde ya uno al hacer el trabajo, tú tienes que sopesar, tienes que ponderar qué es lo que tú prefieres, o sea, tener un impacto más al suelo o al aire o tener un impacto más al agua, o en su defecto, ¿cómo puedo minimizar ahora que ya tengo un impacto más al agua? ¿Cómo le hago para bajarlo, ¿no? Hay estrategias, pero de eso se trata la metodología, ¿no? De poder diagnosticar, de poder calcular y después implementar estrategias, medidas, tomas de decisión, ¿no? Otro estudio que se hizo también con este, fíjense que fue interesante, fue que como era un estudio de la cuna a la tumba, y originalmente nuestro interés era pues la parte energética, ¿no? Y el revalorizar la biomasa de la cáscara. Pero nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo nuestro inventario que había bien poquita información para el primer eslabón de esta cadena productiva de biomasa. O sea, si estoy hablando de naranja, ¿cuál sería esa etapa? Había muy poquita información de la primera etapa de esta cadena de producción. ¿Y cuál es esa primera etapa? ¿Quién la ubica? Les digo que me gusta que participen para que no me sienta solito. ¿El cultivo? El cultivo, perfecto. Sí, claro. Esa primera etapa que era el cultivo, los huertos de naranja, cuando nosotros revisamos nos dimos cuenta que sí había literatura, datos secundarios, pero yo ya se los había mencionado de otros contextos, ¿no? A lo mejor naranja de Brasil, naranja de, y no era el contexto veracruzano, ¿no? Entonces, se hizo mucho trabajo para poder obtener los datos primarios del manejo agrícola que tienen estos huertos, particularmente en Veracruz. Entonces, aquí también salió otro segundo trabajo de el impacto ambiental de la producción de de una tonelada de naranja como unidad funcional, pero no nada más de un sistema convencional, sino de un sistema a pequeña escala, mediana escala, gran escala, orgánico y convencional, no orgánico. Entonces, generamos esos primeros datos primarios para la parte de cultivo, como decía la doctora Clau, y de ahí salió otro producto. Ambos productos están reportados, aquí los pueden ver, por ahí les dejé los dois. El de arriba tiene que ver más con la parte de la energía a nivel ya de la industria, y el segundo tiene que ver más con la parte del cultivo agrícola de los huertos de naranja en Veracruz. Eh, Les puedo comentar que fue una grata sorpresa, o sea, nos hemos dado cuenta que el que ha tenido mucha recepción, si bien los dos trabajos han tenido recepción, el del sector agrícola ha sido muchísimo más empleado, o sea, ha tenido más alcance y ha sido más usado. El otro caso de estudio que les mencioné, el de Durango, que tenía que ver con el aserradero, pues el aserradero tenía el problema de que generaba mucho aserrín, ¿no? Y era también un problema para poderlo gestionar, para poderlo desechar, y los dueños eran muy conscientes de que esa biomasa residual tenía potencial para ser utilizada. Entonces, ellos al saber esto y al empezarse a informar, se dieron cuenta que había un potencial de poder producir esto que les estoy mostrando, por si alguien no conocía los pellets. Básicamente se parecen como al alimento balanceado, ¿no? Que se le da a los animales, ¿no? A los pollos o caballos, conejos, ¿no? Muy parecido, solo que es propiamente del acerrín, no es madera. Entonces, ellos lo que hicieron, y fue muy interesante su estrategia, ellos compraron un primer lote de este tipo de tecnología. Esta tecnología es de origen italiano y compraron un lote que creo que oscilaba cerca de 30 estufas. Fíjense, compraron 30 estufas y las importaron, ¿no? Las importaron de Italia, y lo que hicieron fue vender estas primeras 30 aquí ya en México, particularmente en la ciudad de Durango, las vendieron, y después que las vendieron, pues ellos obviamente a la par implementaron su sistema de producción de pellets, y entonces pues ellos tenían como su nicho, o tienen todavía su nicho acaparado, ¿no? Producen pellet directamente a sus usuarios que tienen este dispositivo, y así arrancaron, ¿no?
Era muy interesante porque si se dan cuenta era un mercado completamente nuevo donde no, o sea, sí hay competencia, pero no una competencia idéntica. La competencia va a ser otra tecnología que genere calor residencial, que es lo que, la función que tiene esto, ¿no? Es un calefactor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, la función que tiene? La función es calentar interiores, calentar tal vez un recinto o un cuarto. ¿Cómo lo puedes hacer? Hoy por hoy, pues puedes comprar un calefactor eléctrico, puedes tal vez construir una chimenea, el más clásico tal vez, ¿no? O puedes directamente comprar una estufa de gas. Entonces, en este estudio nosotros lo que hicimos es de la cuna a la tumba, analizar con ciclo de vida el performance ambiental de producir los pellets, pero no nos quedamos en solamente el pellet, o sea, la puerta, ¿no? Nos fuimos hasta el fin de vida, que era utilizarlos en esta tecnología o otras tecnologías. O sea, aquí la unidad funcional fue 1 kilowatt, un megajoule, fue unidad de energía, pero considerando ya la eficiencia de los dispositivos y también considerando el fin de vida, o sea, cenizas, la gestión de las cenizas. Todo eso se consideró, o sea, fue de la cuna a la tumba y fue un ACV comparativo porque lo comparamos con la competencia. Si mal no recuerdo, estábamos hablando de la competencia con otro boiler de gas LP y con, eh, fue también con un boiler de, no, una de electricidad, un calefactor de electricidad. Entonces compitió el pellet contra el gas y contra la electricidad. ¿Alguien tiene una idea de lo que sucedió? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Obviamente genero curiosidad porque quiero generarles esa curiosidad para que vayan a leer el paper, pero ¿alguien Yo tiene una creo, idea de qué yo pasó? creo que el pellet. Ganó Sí, el sí, es la pellet. respuesta. Perfecto. Fíjense, Cris, que interesante. El pellet sí ganó, pero pasó algo similar a lo que les platicaba hace rato. Ganó en algunas categorías y perdió en muchas otras. De hecho, el gas LP y el pellet se disputaban la corona, ¿eh? Porque ¿qué pasa? El gas LP es un combustible que, a pesar de ser fósil, al momento de quemarlo, el perfil de emisiones es bastante limpio en el caso del gas. Entonces, le puede llegar a ganar sin problema al, a los pellets en esa categoría, pero hay otras categorías en las que pierde, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de combustibles fósiles, ¿no? Dependencia de recurso fósil, pues va a perder el gas, pero compiten bastante bien, ¿eh? O sea, ganan en unas, pierden en otras, pero están, y el que sí salió bastante, o sea, el que sí sabemos que perdió, pues ya les dije, fue el tercero, la electricidad. ¿Por qué creen que perdió la electricidad contra los pellets y contra el gas? ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que hace que pierda la electricidad? Y por mucho, o sea, se perdió. ¿Tenemos por ahí idea de qué es lo que sucede con la electricidad en contexto mexicano? por Pues que su, no tenemos una correcta evaluación de la energía en México, pues podría ser. Más o menos, Cris. Ahí por ahí vi que el micrófono de Guillermo se abrió. A ver, Guillermo. este, por la fuente de generación que ocupamos, los combustibles que se ocupan para su generación. Efectivamente, Guillermo, ese era el punto. Nosotros dependemos mucho para la generación de electricidad. Nuestra electricidad es aproximadamente 80% de combustibles fósiles. Pueden ser carboeléctricas o que ocupen combustible. Entonces, eso, imagínense al tener una, un calefactor de electricidad y aparte yo se los dije, aquí se toma en cuenta la eficiencia del dispositivo y transformar electricidad a calores de lo que también pierde. O sea, imagínense, primero quemaron un combustible fósil para transformarlo en turbinas electricidad y después ya que te llega al equipo, a la carga, que es el calefactor de electricidad, ahora transformas esa electricidad en calor, la cantidad de pérdidas que lleva, o sea, ya hablando de termodinámica, es mucha. Entonces, eso es lo que le da mucho en la torre, ¿no? Vamos a decir, en la torre, y por lo que su performance ambiental en la mayoría pierde, ¿no? Entonces, ojalá les sea de utilidad y lo puedan revisar. Voy a pasar al siguiente, ya estamos aquí en el estado de Michoacán. Les reitero, uno fue anterior en Veracruz, otro fue en Durango y este ya en Michoacán.
un poquito más cercano al 2020, ¿no? Este estudio formó parte de una tesis. Uno de mis primeros estudiantes, José Pablo, se interesó por el ciclo de vida y fue un estudio muy bonito donde José Pablo se puso mucho las pilas para trabajar en los datos de inventario de un aserradero de donde él era originario, que es en Zamora, les mencionaba. Y él poco a poco fue haciendo levantamiento para obtener los datos de inventario de la producción de una fábrica de allí, ¿no? Y esta fábrica, pues su principal producto eran este tipo de tarimas. Entonces, aquí fue un ACB tipo escaneo, no lo comparamos con otras tarimas, pero sí, hasta la puerta de salida pudimos calcular los impactos que tenía. Y esta información, pues la idea que teníamos era un poco este concepto de transferencia de tecnología, ¿no? Que era poder hacer el estudio de análisis de ciclo de vida y poderlo compartir con la empresa para que la empresa fuera más consciente aún de dónde tenía posibilidad de mejora, ¿no? En términos ambientales, dónde tenía esos hotspots, esos puntos calientes que hacen que tenga más impacto. Y aquí ya les digo, me gusta mucho escucharles, conocerles. ¿Dónde creen que puede estar la etapa que aporta el mayor impacto ambiental? Estoy viendo si no les dejé el spoiler ahí en la diapo, pero alguien podría, no sé si alguien haya trabajado ya con sector forestal y aserraderos. ¿Dónde creen que estaba el meollo del asunto, del impacto? Yo me atrevería a decir que, pues en la cuestión del agua que exista, pero Ok. yo me atrevo a eso. No sé por qué. Fíjate, interesante, Cris. No fue tanto en el agua. A ver, Ok, no ocupaban tanta agua, Cris, en este caso. ok, Sí, ok. doctora Claudia, Clau, Ajá, bueno, sí dice ahí, sí dice, ¿verdad? maquinaria de la aserradera, o sea, el consumo. Sí, la maquinaria, aunque no les decía cuál maquinaria, fíjense que eran los secadores. Los secadores, la madera se tiene que secar y las tarimas se vuelven a secar, entonces usan mucho combustible fósil. Y en esta ocasión es gas, pero como solo un escaneo, ahí es donde estaba el hotspot más fuerte, ¿no? El gas. Y en segunda, un poco el uso de la electricidad, pero fíjense que como no era tanta electricidad, tampoco fue tanto. Y en los transportes, o sea, ya transportar la materia prima y el producto tiene ese problema, ¿no? Entonces, ya la empresa con esos datos, pues tiene la posibilidad de hacer algunos cambios. A lo mejor dejan de usar tanto gas pueden llegar a usar biomasa, ¿no? Algo podrían hacer para mejorar ese performance ambiental. Muy bien. Miren, ahora les platico del caso también de Michoacán, pero para un producto completamente distinto, ¿no? Este es un mezcal artesanal, ¿no? En una de las localidades cercanas a Morelia. Aquí lo trabajó el maestro César, que fue parte de su tesis de maestría, donde él también trabajó muchísimo en campo para poder obtener todos esos datos primarios. Aquí quiero enfatizar que gran parte de estos trabajos que les estoy mostrando, una de las cualidades que presentan es que tienen una gran cantidad de datos primarios y que eso nos ha ayudado mucho a la parte de poderlos publicar, de poder tener un poco más de confianza, menos incertidumbre al poder modelar, por ponerle tal vez más empeño y esforzarnos en obtener los datos primarios, ¿no? Entonces, en el caso de César Camus, él trabajó con estas localidades, estuvo bastante tiempo yendo a visitar, viendo cómo ocurre el proceso de jima para la obtención de las pencas de agave, como es un proceso artesanal, ellos normalmente ocupan leña, fíjense. Pero bueno, también, aunque sea un recurso natural, va a tener un impacto. Las tecnologías, al ser artesanales, pues también se tenía que revisar la eficiencia de los dispositivos, y todo esto lo estuvo haciendo y fue muy interesante, fue también comparativo, porque él comparó con otras, otro tipo de bebidas. En sí tuvo como que una mezcla entre un ACV diagnóstico y también un ACV comparativo y obtuvo uno de los primeros análisis de ciclo de vida reportados para este tipo de producto en México. Es un estudio pues, relativamente, no, bueno, yo creo que ya va para sus casi 4 años, pero es un parteaguas en la cadena de valor. Por otro lado, este estudio aún está vigente. Es un estudio que también es en el estado de Michoacán.
particularmente en el lago de Pátzcuaro. No sé si hay por aquí alguien nos está acompañando de Michoacán, pero bueno, sabemos que es un lago muy, muy conocido, ¿no? Una zona muy bonita, muy turística, pero que tiene como muchos cuerpos de agua una situación compleja, ¿no? Que ha salido incluso a nivel de nacional en noticias. Como muchos otros cuerpos de agua, presenta la problemática de que en algún punto de la historia se introdujo el lirio, ¿no? El lirio, que es también una planta acuática que se puede ver y es muy bonita, estéticamente hablando es muy bonita, pero en términos ecológicos es sumamente complicada, ¿no? Es todo un problema porque es una planta que es invasiva, ¿no? Tiene ha evolucionado ecológicamente, biológicamente hablando, tanto que tiene una estrategia, tantas estrategias de reproducción y de crecimiento tan buenas que cuando entra en un cuerpo de agua donde tiene las condiciones, prolifera tanto que llega a invadir todo el cuerpo, todo el espejo de agua y lo llega a tapar. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver algunos cuerpos de agua donde dicen se secó la laguna, pero ni siquiera es que esté seca, es que está toda como si fuera una alfombra tapada. Y uno cuando lo ve de lejos ve, parecieran pastizales. O sea, parece que es un pastizal, pero en realidad es el lirio que cubrió toda la capa y que obviamente sí hace que el nivel del agua baje muchísimo, pero cambia toda la condición del ecosistema acuícola, todo lo cambia. Entonces se pierde la fauna, se pierde la flora, el cuerpo de agua también se puede llegar a perder. Entonces, si todos los servicios ecosistémicos que brinda el cuerpo de agua se pierden, entonces es un grave, grave, grave problema en varias partes. Y nosotros, particularmente en el lago de Pátzcuaro, lo tomamos como caso de estudio para poder ubicar en términos del enfoque de ciclo de vida qué está pasando aquí desde, bueno, qué pasa si yo lo gestiono como actualmente se gestiona. Y fíjense, actualmente se gestiona, un gobierno ha tomado estrategias para poderlo, eh, ¿cómo decirles? Aquí la palabra que a veces se usa es erradicación. O sea, es un enfoque donde lo que pretenden es erradicarlo, pero la realidad es muy distinta, porque el erradicar esta planta, como les mencioné una vez que entró, ya prácticamente no la puedes erradicar. ¿Por qué? Porque esta planta, cuando está dentro del cuerpo del agua, tú puedes eliminar todo su cuerpo, pero si ya pasó un periodo de floración y tuvo semillas, ella lo que hace, muchas de sus semillas es que se hunden y las semillas se quedan en el fondo del agua, no nada más en el cuerpo. Entonces, cuando la estrategia de erradicación es eliminar el cuerpo, ¿no? La parte aérea, tú piensas que ya la eliminaste, pero ¿qué pasó? Dejó semilla. Esa semilla va a germinar, va a generar nuevas plantitas y se va a repoblar, ¿no? Entonces, eliminar esas semillas hasta este punto es otro nicho de oportunidad, no está aún reportado, no se tiene la técnica. Entonces, la estrategia de erradicación ha sido quitarlo. ¿Cómo? Por vía mecánica, es decir, con equipo, grandes equipo mecánico que lo va extrayendo, lo va sacando. Entonces, imagínense cuando van limpiando, no sé si incluso alguna o alguno de ustedes lo ha visto, pero van poco a poco limpiando el espejo de agua y van sacando una cantidad impresionante de hectáreas, ¿eh? De hectáreas de biomasa. Entonces, si pensamos en lo de servicios, ¿se acuerdan que yo les decía producto-servicio? En sí, esta línea base no es un producto, porque no se está ocupando el lirio como producto. Es un servicio de limpieza, es un servicio de gestión que da gobierno, generalmente lo da gobierno, para poder apoyar a estos lugares que a veces pierden hasta, muchos de estos lugares son turísticos y cuando se llena de lirio, pues pierden todos los servicios que les decía, desde andar en balsa, hay muchos que son pescadores y que ya no pueden pescar. Entonces, gobierno lo que hace es, ok, mando servicio mecánico, voy limpiando poco a poco la superficie, pero eso va a tener un impacto ambiental, ¿verdad? Porque el haber llevado la maquinaria a ese cuerpo tiene un impacto ambiental. El uso de la maquinaria por hectárea tiene un impacto ambiental. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, vamos un poquito más avanzados en esa parte, es línea base. ¿Cuál es el impacto ambiental de limpiar, por ejemplo, una hectárea
de este lirio. Con mecánico, ¿hay otras alternativas? Sí. Otras alternativas que han implementado también principalmente el gobierno es optar por el uso de agroquímicos. Por ejemplo, aplico un agroquímico y hay varios. Entonces, lo aplico, la planta muere y la planta sedimenta, ¿no? Muere la parte aérea, se va al fondo. Problemas. En el caso de este químico es el agroquímico no es que es sistémico y si le cae a un árbol también se lo va a echar, ahora sí voy a usar la palabra, ¿no? También lo va a afectar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo. Y sí pasa que, pues, si por ahí también hay otras plantas nativas y todo, se van a ir, ¿no? Y con el tiempo, pues, va a haber un posible asolve, ¿no? Porque toda esta biomasa se va a ir poco a poco yendo al fondo, entonces vas a ir teniendo mucha carga orgánica en el interior. Entonces, sí se ocupa, pero se ha reportado muchas problemáticas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de ver es, bueno, con el ciclo de vida, ¿qué pasa cuando es una gestión mecánica? Les digo, aquí ya es un servicio. ¿Qué pasa cuando es una gestión con el método químico? Y el último paso que ya se está también trabajando es, ¿y qué pasa cuando, ok, si usas la parte mecánica, pero ya no nada más como una erradicación de la biomasa, sino que la saco y la llevo a una pequeña biorefinería local, donde la biomasa la veo como una materia prima y esa materia prima la utilizo para producción de varios tipos de bioproductos energéticos, materiales, papel. Estamos probando varios, no son exactamente los que les puse aquí, algunos sí, pero estamos generando diferentes configuraciones de proceso utilizando como materia prima el lirio, ¿no? Y esperamos pronto poder compartir esos resultados. Hablando ya de los últimos casos de estudio, siento que sí, por ahí me brinqué uno que era el de carbón, no sé por qué se me fue una diapo, pero no sé si está escondida. No, no está escondida. Bueno, el de carbón vegetal ya les había platicado, era un estudio que terminó hace poco en varios estados y lo que checábamos era qué había pasado cuando tú produces carbón vegetal con diferente tecnología. La mayoría de la tecnología es de mampostería, ladrillos, pero hay de diferentes hornos. Si mal no recuerdo, son 4 tipos y uno metálico, que ahorita es como la nueva tecnología. Entonces veíamos qué tanto convenía. Ahí nada más como contándoles el detalle con de los metálicos que parecen ser los mejores en términos de que puedes producir mucho carbón en poco tiempo, tienen también desventajas en términos de que hoy por hoy en México, aunque en ese tipo de equipos tú puedes concentrar los alquitranes y ocuparlos como un coproducto, no se están ocupando, entonces los alquitranes se van concentrando en ollas en recipientes. Cuando se llenan, se vierten luego o se derraman en el suelo. Entonces, pasó como lo hemos platicado, o sea, salen algunos hornos muy buenos en unas categorías y otros muy, muy buenos en otras o muy malos en otras. Entonces, depende, ahí hay como varias estrategias que se pueden implementar para el caso del carbón. Y ahora sí, para último caso de estudio, el que les comentaba que trabajamos aquí en la ciudad de Jalapa, es es el diseño de procesos basados en residuos de industrias de bebidas, como la cáscara de naranja, los residuos que quedan de producción de bebida de maracuyá, de Jamaica, de tamarindo también. Y nosotros estamos diseñando eh, parecido a las biorefinerías, procesos, pero estos procesos, en el momento en que los estamos diseñando, estamos considerando el ciclo de vida para poder minimizar el impacto, ¿no? Entonces, esos productos, esos bimateriales, energía que van a salir, lo que nosotros estamos esperando es como lo hacemos prospectivo y a la par del diseño de procesos, optimizando, pues espera que logremos una configuración con un performance ambiental, pues menor, ¿no? A lo que se hubiera hecho si primero hubiéramos desarrollado el proceso y después hubiéramos hecho el cálculo, ¿no? Entonces aquí vamos a la par diseñando y haciendo el cálculo y tomando el que tiene menor impacto para que la huella de los productos sea menor y que tengan varios productos generados, la mayor cantidad, ¿no? O sea, una revalorización de estas biomasas que vienen
de dos empresas, bueno, varias empresas, pero que son de dos giros. Las empresas que venden jugo de naranja, estas empresas que son pequeñas, artesanales y que nosotros podemos encontrar a lo mejor cuando vamos a desayunar o en algunos puntos que nos venden por litro o por vasito el jugo. Entonces, trabajamos con varios de ellos que nos donan el residuo, ya no lo tiran, y también con una empresa un poquito más grande a nivel de ciudad. Ellos ya es una empresa de 10 años que se dedica a vender agua en botellitas, y esta agua pues viene de esos sabores: jamaica, maracuyá, tamarindo, horchata, aunque vale la pena mencionar que nosotros no, ese residuo de la horchata no lo ocupamos hoy por hoy, solamente es jamaica, maracuyá y tamarindo. Y de los residuos que nos llegan esas biomasas, nosotros estamos generando una serie de bioproductos que van desde extractos para fines antifúngicos, insecticidas. Se está hablando también de producción de alimentos para animales, para humanos. Yo no me iba a meter tanto en esta parte del sector humano, pero ya colaborando con otras personas que son de ese giro, estamos empezando a ver esa posibilidad. Y es un proyecto que lleva ya casi 2 años y va creciendo. Entonces ya a manera de cierre, porque aquí a lo mejor ya me pasé del tiempo, espero que no. eh, Les puedo decir que el uso de biomasa asociado al análisis de ciclo de vida requiere un traje a la medida. ¿Qué es eso? O sea, cada sistema no es tan fácil extrapolar lo que otros hicieron al nuestro. ¿Por qué? Porque es contextual. O sea, el cambio de ciudad, el cambio de temporalidad va a generar muchísimos cambios. Entonces, necesitamos entrar a este tipo de estudios con las medidas necesarias para generar estos inventarios que les comentaba, ¿no? Entonces hay mucho nicho de oportunidad en nuestro país. Somos un país que por estar en trópico somos muy bendecidos, ¿no? En tener tanta riqueza natural y tanta heterogeneidad de biomasas, ¿no? Entonces, tenemos muchas cadenas de valor que hoy por hoy del sector agrícola y forestal requieren, ¿no? Y tienen la posibilidad de revalorizar, ¿no? Y el ciclo de vida va a ser una herramienta súper crucial, ¿no? Para poderlo lograr. Y esto a su vez, si nosotros lo empezamos a implementar, es muy probable que poco a poco se vaya generando la legislación necesaria, que nosotros como usuarios, como productores, tengamos ya más en mente que podemos ocupar el ciclo de vida, ¿no? Y nos juntemos justamente con personas que ya tienen este background, como el caso de la red, y el trabajo que hace la doctora Claudia y la doctora Ari de ir promoviendo cada vez más la implementación y el uso de la herramienta, ¿no? A diferentes escalas, ¿no? Desde la artesanal hasta una escala más grande como la industrial, ¿no? Entonces, yo tengo mucha esperanza en el que esto vaya creciendo poco a poco y que unidos podamos ir poco a poco, pues implementando más y conociendo más acerca de esta fascinante herramienta, ¿no? Ya nada más resta pues cerrar esta sesión, escuchar si hay alguna pregunta, alguna duda y por supuesto dejarle mi contacto por si tienen dudas o quieren profundizar en alguno de estos aspectos que hoy por hoy tuve la oportunidad de compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Pues bueno, vamos a proceder a las preguntas que me va a hacer favor la doctora Cristina de leerlas. Gracias. Claro que sí. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat del Zoom que dice, para el manejo agrícola de datos primarios en naranja, ¿qué método usaron para recabar esa información en campo? Ok, mayoritariamente para ese caso en particular, nosotros lo que utilizamos fue el diseño de encuestas estructuradas, particularmente para obtener los datos de los flujos que necesitábamos. Por ejemplo, qué tipo de fertilizantes ocupaban para cada manejo. Ya, si recordamos, hablábamos de que había un manejo a escala mediana y escala grande, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que visitar a varios productores de cada una de estas escalas. Medianos productores, si mal no recuerdo, creo que eran 6 productores por cada escala, si mal no recuerdo. O sea, 6 medianos, 6 grandes, y a ellos les aplicábamos las encuestas para poder obtener los datos de todos los fertilizantes, de todo el agua,
de todo el método, todos los equipos que ocupaban a la hora de en sus huertos para poder producir la naranja. Y esto lo hacíamos para sistema convencional y para sistemas orgánicos. O sea, también tuvimos productores grandes que ahí fue un poquito más difícil encontrar una cantidad grande, pero tuvimos la misma el mismo número de productores, y entonces tuvimos, si se dan cuenta, 4 inventarios, ¿no? Para grande y pequeño convencional, grande y pequeño orgánico, y así pudimos comparar los escenarios y ver qué tanto cambia el impacto ambiental por estos 4 tipos de naranja, ¿no? Así fue que lo hicimos. Ok, ay, espero, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, Ah, es que tuve muy un bien. problemita con, no encuentro bien el micrófono. Hay otra pregunta que dice que cuál ha sido bueno, esto es por Facebook, que cuál es el método, pues, más efectivo para retirar el lirio acuático. Esta es la pregunta del millón. El método más efectivo para... no me O atrevo a la decir forma correcta. la forma correcta. No, todavía es más, el 2 millones. Eh, Aquí, hablando de efectivo o correcto, nosotros consideramos que definitivamente no tenemos muchas alternativas para poderlo colectar, para poderlo sacar. O sea, es el mecánico o el mecánico. El único que puede competirle al mecánico en ciertas zonas de la parte ribereña, en las orillas, pues va a ser que pueda haber un acopio manual. O sea, las personas agarran rastrillos, literal, y van sacándolo, ¿no? Pero cuando el lirio se convierte en islas y está muy en el fondo del cuerpo de agua, no lo puede sacar manual, ¿no? Entonces, sí o sí, bueno, sí lo puede sacar manual con barquitos, pero imagínense los barquitos, lanchas, y haciendo este barrido, ¿no? Entonces, si nos vamos a eficiencia, definitivamente el mecánico va a ser el mejor, porque vas a poderlo sacar rápido, vas a poder sacar la cantidad, son cantidades muy grandes. Entonces, ¿cuál es el detalle? La dependencia. Yo aquí lo que diría que el problema no es en sí la máquina que extrae, sino que esa máquina, hoy por hoy la tecnología funciona con combustible fósil, ¿no? Diésel. Entonces, hay una dependencia enorme por la parte del fósil. Tal vez si en algún momento pudiéramos hacer una transición una, a un equipo que no ocupe diésel, sino a lo mejor un biocombustible, o a lo mejor podemos hablar ya de que se puedan hacer eléctricas, ¿no? Que ya sean eléctricas en algún punto de la historia, eso mejoraría el performance de la tecnología, ¿no? Pero sí, definitivamente mecánico. En el caso del químico solo es de gestión, pero como les mencionaba, la planta muere y se hunde. No lo sacan, se queda ahí, y ese es otro de los problemas, ¿no? Entonces, para sacarla definitivamente necesitamos, por la dimensión y la superficie tan enorme que tienen estos cuerpos de agua, un equipo muy grande y que lo pueda sacar lo más rápido posible. A veces están semanas trabajando para poderlo limpiar. Y en el transcurso tal vez de unos 6, 8 meses ya volvió A crecer. pareciera que es una cosecha. De hecho, a veces la llamamos así como una cosecha, ¿no? Sí. Y caray. Bueno, tenemos nuevas preguntas aquí en el chat de aquí del Zoom. Tenemos Ujú. una por parte del doctor Gustavo que dice, ¿es factible conectar este tipo de estudios con redes o grupos de microempresarios que lo entiendan como una ventana de oportunidad de realizar negocios? Ok, muchas gracias por la pregunta. No, yo creo que mi respuesta es un rotundo sí. Yo creo que ese puente siempre ha sido necesario, ¿no? Entre la parte de la academia y la industria, es un puente que se requiere, y que efectivamente el poder compartir la información con la industria sería de mucha utilidad. Si recordamos los primeros 2 casos que les mencionaba, nacieron así, ¿eh? Ya era un proyecto muy, muy grandote, el de los biocombustibles, por parte de la Secretaría de Energía y el anterior CONACYT, ¿no? Antes de que se llamara CECITI. Y desde un inicio ya existía esa situación. O sea, eran casos de estudio no prospectivos, sino casos de estudio tangibles, ¿no? El aserradero y el Citrex, la planta de bebidas, eran industrias tal cual, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con ellos y nosotros le dimos los resultados a ellos, ¿no? Y ellos nos daban la información, ¿no? Entonces, eso, pues yo creo que por eso fueron casos de éxito, en términos de que los ciclos de vida que se lograron son muy confiables, ¿no? Los ACVs fueron muy confiables. Eh, las otras, la de carbón también fue con empresarios, tal cual.
Entonces esa también, pero hay otros puntos donde no es tan fácil. No me dejarán mentir que a veces hay una cierta desconfianza por parte de tal vez de la empresa, porque como el ciclo de vida requiere de datos sensibles, ¿qué es un dato sensible? A veces cuánto te cuesta, quién es tu proveedor, cuánto compras de materia prima. Son datos que sí son sensibles o a veces fórmulas, ¿no? Formulaciones que pueden impactar al empresario en términos de que puede decir, me quieren robar mi fórmula secreta, por ejemplo. Entonces, sí, es complicado. Hay que generar mucha confianza y mucha conciencia de cómo opera la metodología y cómo darles pues sí, darles la confianza a ellos de que no es para un mal uso, sino que los beneficiados pueden llegar a ser ellos como sector privado. A veces se tiene que firmar convenios de confidencialidad para darles pues más certeza. Y también me gustaría mencionar con base en esta pregunta que hacer un ciclo de vida a escala industrial requiere mucho tiempo y mucho dinero. Y muchas veces ese es el detalle, ¿no? Que a veces un empresario, muchas veces, no me lo dejarán mentir la doctora Cris, la doctora Claudia, el empresario a veces no, lamentablemente no está dispuesta o dispuesto a pagarlo, ¿no? Entonces, por eso creo que abunda un poquito más aquí en México en la parte académica, ¿no? Porque lo hacemos ahora sí un poquito por el amor al arte. Claro. Bueno, yo tengo ya una pregunta más en específico. Ahora con el encuentro aquí el que viene próximo de en Chile, el grupo con el que estoy laborando, vamos a presentar una combinación en cuestión de ecodiseño con unos subproductos del agave pulquero. Ajá. Apenas es como los preámbulos, resultados todavía más hacia el producto, todavía el análisis de ciclo de vida está corto, pero aquí la pregunta es, ¿cómo o qué consejo qué consejo puede dar si queremos aprovechar este valor que tienen el valor de tener o evaluar un cultivo que es de la región, que se necesita como poco uso de agroquímicos, pero presentarlo con este aporte de la biomasa que produce oxígeno? O sea, cómo se puede ayudar a que no todo es ese proceso de transformación que produce CO2, sino ahorita es encontrarnos de que es un estudio donde estamos viendo pues una planta que hace la reconversión del CO2 en su sistema, ¿no? A oxígeno. No sé si tenga algún comentario en relación a eso, si lo ha visualizado. Ajá, Al trabajar con los productos primarios, vamos, de un bosque, ya veo que trabaja en forestal, ¿no? lo estoy analizando y yo creo que hay muchos puntos que pueden ser de utilidad. La parte que mencionas de que es una planta con características biológicas muy particulares, es de metabolismo CAM, eh, puede producirse en territorios someros, ¿no? La competencia con otro tipo de cultivos no se da tanto porque pues tiene esta ventaja. Yo creo que desde ahí, como tú bien lo mencionabas, se tiene que enfatizar mucho en estas características que tiene este sistema, ¿no? El agave. Y aparte Ujú. tiene una sección como de cultural también muy importante, ¿no? O sea, aquí es la parte de patrimonio, ¿no? De patrimonio cultural que es una de las plantas que más utilizaban nuestros ancestros y por la cual ya existían procesos que habían desarrollado, que todavía se han venido rescatando y que todavía esto que ustedes quieren hacer, que es aprovechar y revalorizar ya desde el enfoque circular, yo creo que es una mezcla muy interesante y creo que al enfatizar todos estos puntos y que suman, en un mismo sistema, puede llegar a ser el punto que hace tan distinto al sistema estudiado, con relación tal vez a un sistema un poquito más industrializado o que ha sido importado de otra parte, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene bastante potencial, es muy interesante, no es exactamente la revalorización a qué se va a direccionar, pero creo que yo sí trataría de hacer más, ahora sí un poco como marketing, de la unión de todas estas ventajas que tiene, ¿no? Es un Bueno, aspecto ahorita muy estamos grande. en la fase del ecodiseño, vamos a tratar de aplicar un poco de ecodiseño, un poco de empaque también, empaque que también ha sido muy importante, pero vamos a ver qué sale. Digo, todavía resultados finales no hay, entonces está interesante
en Así lo es, que no, nos suena acabamos de muy, muy meter. interesante. Sí, ahí te estaré preguntando. Ahí nos estaremos viendo entonces. Soy Bueno, muy pues por curioso, último, entonces ya me dejaste con la curiosidad de, vamos a ver yo cómo va también tengo la avanzando. curiosidad. Muchas gracias. Bueno, y ya por último, ¿cuáles son las líneas de investigación que se necesitan fortalecer en los estudiantes que les interesan estos temas? Ok. Uy, esta también es buena. Uy, pues miren, yo creo que depende mucho de la formación que tenga el estudiante. El análisis de ciclo de vida, al ser una técnica tan versátil que tiene indicadores de muchos tipos, ¿no? No sé, les puedo hablar de aspectos económicos, de aspectos, está muy asociado a lo ambiental. Entonces, pues, por ejemplo, un ingeniero ambiental, una ingeniera ambiental, seguramente lo van a ver a lo largo de su formación, pero yo considero que el ciclo de vida en verdad se puede implementar en otras disciplinas como la económica. Hoy por hoy, yo solo les hablé del ACB clásico, que es el de impacto ambiental, la dimensión ambiental es abordada, pero ya existe desde hace varios años atrás el ACB económico, el ACB social. Entonces, si se dan cuenta, eh, se requiere, cuando ya hablamos de análisis de ciclo de vida de sustentabilidad, que es lo de hoy, ¿no? Hacer una evaluación de sustentabilidad con enfoque de ciclo de vida, se requiere de trabajar en equipo. Entonces, aquí lo que yo pensaría es tal vez empezar a hacer más, empezar a meter a más personas de otras disciplinas como la económica, como la social, que me atrevo a decir que aquí en México no está, o sea, la que está abordando mucho es la parte ingenieril, ¿no? Y sobre todo en el aspecto técnico ambiental. Pero creo que es un nicho de oportunidad para los que trabajan más la parte socioeconómica, todas estas disciplinas. Y esas disciplinas, al unirse con la parte tecnoambiental, poder unirse y poder ya desarrollar ciclos de vida más de sostenibilidad, ¿no? Que eso sí hace mucha falta. No he hecho una búsqueda de publicaciones. Ahorita me surgió esa otra curiosidad a buscar, que es, ¿qué tanto hemos publicado nosotros en México de ACVs de sostenibilidad? Y les aseguro que debe de ser escaso. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, lo hemos estado abordando desde el tradicional ciclo de vida ambiental. Si ustedes revisan lo que se está publicando hoy por hoy de ACB a escala global, la tendencia ya es hacia el de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque otros países que ya llevan mucho más tiempo implementando la herramienta, eh, ya pasaron por separarlo, ¿no? O sea, no quiere decir que no lo podamos hacer separado, pero ahorita el camino es hacia integrar y poder hacer una evaluación más integral, más holística. Entonces, yo creo que sería empezar a invitar a nuestros colegas de las otras disciplinas socioeconómicas a unirse. Así es. Pues coincido en varios puntos, doctor, y bueno, pues no nos queda más que seguir haciendo las prácticas. Claudia, te cedo la palabra. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, doctora Cristina, doctor Ricardo, por pues esta ronda de preguntas. Y si me permiten, doctor Gustavo, ¿se encuentra? Sí, por aquí estoy. Ah, voy a compartir la constancia del doctor para que me haga favor de leerla. Gracias. Un gusto poder visualizarlo, doctor Gustavo. Muchos Mucho saludos. gusto también, doctor Ricardo. Cosas bien interesantes, ¿no? Que lo platicamos con la doctora Claudia, a ver cuándo podemos tender ese puente para con algunos estudiantes poder trabajar, ¿no? Continuar en la línea. Doctor, pues quiero agradecerle a nombre de la red y pues voy a leer la constancia que dice así. La Universidad Autónoma del Estado de México otorga la constancia al doctor Ricardo Musulé Lagunes por impartir la webinar Aplicaciones del ACB en cadenas productivas para el aprovechamiento de biomasa en contextos mexicanos, realizada en el seminario de la Red Rugby's de la Facultad de Planeación Urbana y Regional el 29 de abril de 2026. Y bueno, pues estamos en Toluca del Lerdo, Estado de México, el 29 de abril de 2026. Muchas gracias, doctor. Reitero nuestro gusto por poder eh, platicar con usted y esperaremos pues nuevas vinculaciones. Gracias.
Con mucho gusto y también reitero mi agradecimiento. Es un placer. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por conectarse en esta webinar. Los invitamos a, pues ya se acerca el fin de curso, entonces pues ya el próximo mes tendremos otra invitado, invitada, estén atentos a nuestras redes. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y pues bueno, nuevamente gracias, doctor Ricardo. No, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y les mando una excelente, les deseo una excelente tarde, noche. Gracias. 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 Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. De nada. Chao, chao. Ay, Klaus, no puedo salirme. No sé qué le hice esto.